Gracias por estar aquí y en esta tarde-noche les saludo con mucho cariño, como siempre. Y vamos a tratar de entender algunas de las informaciones que se han generado en las últimas horas en México y en el resto del mundo. Es de resaltar lo que está pasando en Cuba, Cuba va a ser la gran sorpresa de los próximos tiempos. Estamos viendo cómo el país, la gente, está despertando luego de un largo sueño que empezó en 1959 con la toma del cuartel de Moncada y que han pasado generaciones de cubanos que han sufrido los embates de un socialismo que pues tenía toda la idea de ser y de establecer un sistema comunista, y después de ahí surgió el fidelismo, bueno, el marxismo, leninismo, comunismo, fidelismo, y una historia de horror para el pueblo cubano que ha vivido todas las limitaciones habidas y por haber en su vida. Esta noticia nos podría empezar a narrar una especie como de revolución de terciopelo de América. Cuba, esta Cuba de un régimen de Fidel, que pasando a Raúl, que detrás del poder, Raúl, realmente no sabemos cómo esté Raúl Castro, Ruz, pero Miguel Díaz-Canel se ve rebasado, y en este pasado fin de semana se vivió en Cuba una manifestación como la que no se veía desde 1994, cuando el maleconazo, en la que la sociedad también en Cuba se levantó por las condiciones en las que vivía, fueron realmente momentos que pusieron a prueba el régimen de Fidel Castro, pero Fidel Castro estaba en plenitud y no dejó que el movimiento creciera. Pero las condiciones son diferentes en el siglo XXI, y esta manifestación dada el domingo, para mí es el resultado de la internacionalización de los procesos sociales vividos en Cuba, y que tarde que temprano la gente en Cuba ha empezado a cobrar conciencia que las redes sociales son un aliado que les podrá dar a los cubanos la fortaleza para protestar abiertamente en contra de un régimen. Me llamó mucho la atención que en estas manifestaciones del domingo en La Habana hubo más de 60 diferentes poblaciones en donde hubo manifestaciones en las que se protestaba por el nivel de vida que se vive, la crisis por el COVID, aparte de la propia crisis de Cuba, ha traído números recesivos de más del 20%, y la isla está, aparte, viviendo un embargo. La situación de los cubanos es insoportable, la insalubridad que se vive en la zona es tremenda, y los cubanos decían en la manifestación del día de ayer: oye, hay que ver esto de las redes sociales, se comentaban entre ellos, para que las tomas que salieran se pudieran subir a la red, y de ahí fue que nos llegaron los videos. Nada más que después de esta manifestación del domingo, el presidente de Cuba mandó restringir a las redes, mandó restringir a las señales de banda ancha, y este es un secuestro tecnológico de la isla que, por supuesto, que va a tener que salir de alguna manera material de lo que se estará viviendo y provocando la sociedad cubana hacia este régimen. Yo pienso que los días del fidelismo están contados. Me da mucho entusiasmo que sea así, muchísimo. Y también creo que el régimen de Díaz-Canel, que no es el de Fidel de los 90s, no tendrá cómo soportar esta reacción masiva de la sociedad cubana. Ahora, esto para el resto de los países de tendencias izquierdizantes en América Latina es un golpe muy duro. Miren, Morena no está hablando al respecto, y las pocas veces que ha hablado
ha hablado de las grandes prestaciones que tienen los trabajadores cubanos. Digo, no tienen chamba, pero tienen prestaciones, que no es cierto, no tienen nada. Y del nivel de vida que se tiene, de la capacidad que puede adquirir un cubano al tener estudios profesionales en medicina, en digamos, las cosas que presumen los cubanos, en educación, en medicina, en trabajo social, pero no en tecnología o en investigación, digamos, científica o tecnológica de primer nivel, pues ahí no hay absolutamente nada. Y bueno, eso que se supone tienen los cubanos, pues es para una élite muy pequeña. La mayoría de los cubanos viven en condiciones subproteicas, para ponerlo así en un sentido estricto. Yo pienso que de aquí a fin de año, Cuba será otra. Espero no equivocarme. La insurrección, así le llamaría el gobierno de Díaz-Canel, de los isleños, no se esperaba, ha sido muy impactante y tenemos que asimilar la importancia estoy redundando, la trascendencia de un evento de esta naturaleza. No lo pensaba y me da un enorme gusto lo que está viviendo. Ahora, por el lado del mensaje al resto de los países latinoamericanos izquierdizados, México, entre estos, no va a caer nada bien a las ideologías de izquierda el resultado de un triunfo de la oprimida sociedad cubana sobre el régimen que les pisa el cuello. Y van a tratar de minimizarle y hacer, digamos, que lo que se está experimentando en la isla no tiene ninguna trascendencia. La tiene y yo he visto este tipo de manifestaciones. No sé si les he contado, pero en una ocasión en Santiago de Cuba, con el Papa Benedicto, de la nada se bajó de un árbol, brincó de un árbol un cubano, empezando a decir que muriera el régimen de Fidel, Castro, Ruz, y claro, era Raúl, ya Fidel ya no estaba en condiciones, que muriera el régimen de los Castro, que en Cuba no había libertades. Pues llegó ahí un grupo de agentes de seguridad del gobierno cubano, tomaron a este manifestante que, insisto, se tiró de un árbol para manifestarse enfrente de los que veníamos con el Papa Benedicto, y se lo subieron a una guagua, y hasta el día de hoy, nada. Estas libertades en Cuba tan condicionadas, pues no existen. Yo estoy muy optimista de que incluso una intervención adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, del Grupo de los 20, del Estado Vaticano, de la Organización de Estados Americanos, de las instancias financieras en el mundo, podrían entre todos darle un último empujón a la sociedad cubana para reaccionar y para liberar al pueblo cubano de esto que queda todavía de un régimen que prácticamente ya es un cadáver, ya no jala. Bueno, si es que lo tenemos. Yo no, miren, el embargo a Cuba es un castigo, por supuesto, para el gobierno, pero resulta más un castigo para el pueblo cubano. Yo no estoy tan a favor del embargo, y además Barack Obama hizo, creo, un gran esfuerzo para acercarse con Cuba. Llegó Donald Trump,
rompió estos puentes de plata que se habían tendido y volvió a establecer una política de intransigencia hacia el gobierno del fidelismo. Ahora con Biden tendrá que haber un pronunciamiento pronto que aprovechará este grado de inestabilidad, una de dos, o para dar una relación institucionalizada a Cuba, que Estados Unidos voltee a verlo, o le podría dar el último empujón para que este régimen castrista desaparezca de una vez y por todas de la faz de la tierra. Ahora, para López Obrador, el evento cubano pues va exactamente en contra. Imagínense ustedes, hoy les hice esta pregunta en nuestras formas de consulta. Lo que está pasando en Cuba nos hace ver a un gobierno ineficaz, intransigente, todo lo que ya sabemos. Ahora, ¿México se acerca a un régimen similar? Es la pregunta. Y es una pregunta que te hago a ti. ¿Estamos nosotros en la cuarta transformación y con Andrés Manuel López Obrador enfrentando una evolución que pudiera hacer que México se convirtiera en un país similar a lo que es Cuba o lo que ha sido Cuba en las últimas décadas? Pues miren, yo les voy a decir mi respuesta. La respuesta mía es que sí. Pero ustedes tendrán cada quien su idea. Yo sé que Cuba ha sido escuela para muchos pueblos de América Latina. Cuba ha sido escuela para Brasil, para Argentina, para Chile, para Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, México, Venezuela, por supuesto. Pero la lista es larga. Si fracasa y cae este gobierno cubano y se establece una revolución de terciopelo, este fenómeno va a ayudar a los mexicanos que como tú y como yo no queremos un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador en nuestro México. Inhibitorio de todo desarrollo del sector privado, inhibitorio de toda planeación, falto de responsabilidad en las acciones de gobierno, improvisado, ocurrente a cual más, deteriorante, depauperado, austero, con una falsedad de la austeridad que es impresionante. Eso no lo queremos para nuestro país. Y desde esta tribuna seguimos insistiendo en que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Me encantaría que lo que se vivió en el malecón de La Habana pronto se viva en Reforma o en la Macroplaza en Monterrey o en León, en Guanajuato, o en la Plaza de Armas en San Luis Potosí. Que haya realmente una sociedad viva que en México se manifieste ante las condiciones que se están gestando en un país que no tendría por qué pasar por todo esto. Nada más para que nos demos cuenta de por dónde va la cuarta transformación. Claro, Cuba fundó el Foro Sao Paulo, claro, Gamaliel. Estamos viviendo, mira, ojalá, Gustavo, sea el peor momento que estamos viviendo los mexicanos. Yo pienso que va para más, Va para más. México, con el actual gobierno, lleva rumbo venezolano-cubano. Roberto Berlanga, sí, los cubanos están metidos en Venezuela porque en Cuba ya no hay nada que saquear. No hay. Deberías suplir. No sé qué es ahí. Bueno, en fin.
Bueno, Mario, yo no sé qué estudios tengas, Mario. Es más, no tengo la menor idea qué es lo que hayas estudiado, o a veces es muy fácil hablar de Cuba sin haberla vivido. Por lo que yo he experimentado, les puedo hablar de Cuba. Y lo que a mí me ha tocado experimentar es que Cuba tiene una sociedad que vive un infierno, que transmuta entre el infierno y el purgatorio, que vive de milagro, o sea, sobrevive, que no tiene una perspectiva para su gente, que no ofrece alternativas. La Cuba de hoy es una Cuba trastocada. Muera el comunismo. Patria y vida es lo que gritaban, Diana, claro. Que muera el comunismo. Y América Latina está viviendo un movimiento constante hacia la izquierda. Se está empezando a vivir en los Estados Unidos. Por supuesto que se vive intensamente en México. Debemos entenderlo. Exacto. Te confirmo, el infierno de Cuba. Es un infierno Cuba. La gente, a las mujeres se les orilla a la prostitución. Hay un hacinamiento de las colonias, yo voy a decir proletarias, todas son colonias proletarias. Por todos lados se ha multiplicado la pobreza, la miseria. Huele la isla, huele a miseria. Y todavía aquí salen los sabiondos de la Cuarta Transformación vanagloriándose de que Cuba es el ejemplo de un régimen triunfalista, ¿no? Es una porquería. Bueno. Hasta ahí. El presidente López Obrador decidió que enviará al Congreso una reforma constitucional para establecer como interés público y protección civil como criterios prioritarios para la generación y despacho de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se promovió la ley de la industria eléctrica, hubo empresas que se ampararon ante estas modificaciones. Elevar a una reforma constitucional a la ley de la industria eléctrica para darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y dejar rezagadas a las empresas de energías limpias representará que ya no habrá recursos legales para defendernos de las medidas tomadas por el presidente. Sí se eleva a rango constitucional. Dice el presidente, yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de un amparo que se nos presentó, que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos. No es cierto. Pero lo que sí va a ser cierto es que elevando esto a rango constitucional, esta ley de la industria eléctrica, no va a haber nadie en el mundo que quiera invertir en energías limpias. No va a haber nadie. Hoy hablé con el presidente de la Cámara Alemana, que compendia a todas las empresas que invierten en sectores energéticos en Alemania. Hablé con él en Pedro Ferriz de Coro en la mañana, en la transmisión que hago de 6:45 a 9 de la mañana, y el señor Starstott me contestó en Berlín y me dijo, nosotros estamos empezando a tener que invertir en China, pero con China no nos hermanamos. Queremos seguir invirtiendo en México porque nos sentimos hermanos de México, pero necesitamos que haya el ejercicio de un verdadero Estado de Derecho, que no rompa las líneas de
el respeto que nos debemos de tener sector público y sector privado en la consecución de avances tecnológicos que nos den energías sustentables. Si tengo paneles solares, ¿será delito? Mira, si te los compras, será un triunfo, ya que no va a haber inversión en el sector solar, porque no van a ver al país como un lugar apto para hacer este tipo de negocios. O sea, ahí está la idea. Ahora, otra de las mafufadas del presidente, el gas bienestar. Esta institucionalización del gas bienestar implicará que se venda el gas a los menores precios imposibles. ¿Por qué? Porque a los mejores precios posibles no tendría ningún sentido. Tiene que venderse a un precio tal que se salga del mercado para que solamente el gas bienestar sea el que rife en la plaza. Ahora, ¿en dónde se va a establecer el gas bienestar? Al que tanto ruido se le hace. En la Ciudad de México y en Tabasco. ¿En dónde? Probablemente en Villahermosa y Cárdenas. Ahora, de que el gas bienestar en estos dos lugares se convierta en 3 años en el gas que pueda tener todo mexicano para comprar un gas subsidiado y perdiendo lana, pues este gas bienestar es una utopía y es otra de las 300,000 jaladas que se avienta el presidente todas las mañanas. Yo a este gas bienestar le veo un grado de polémica, pero nada más. Es decir que para obtener información bancaria de Suiza y de Alemania, 2 jueces federales ampliaron por otros 30 días el plazo de investigación complementaria en 2 procesos abiertos en contra de Emilio Lozoya. Ahora, Emilio Lozoya ha venido extendiendo el tiempo a través de recursos legales para que no se sepa de las inversiones que él tiene en Alemania y en Suiza, para que no se sepa. Más esto, lo único que nos muestra es que la defensa de Emilio Lozoya sabe perfectamente bien lo que está defendiendo y a quién está defendiendo, y sabe que si hubiera, que no la va a haber, una investigación que concitara a las autoridades alemanas y suizas para que dieran información sobre Emilio Lozoya y sus cuentas bancarias en estos 2 países, pues ahí nos daríamos cuenta de lo que trae este hombre. Pero también estoy seguro que no solamente la defensa de Emilio Lozoya está tratando de ganar tiempo, también lo está intentando ganar el país, porque al presidente de la República no le conviene que el caso de Emilio Lozoya avance. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Emilio Lozoya tiene información de Andrés Manuel López Obrador. Y desde Petróleos Mexicanos se dieron recursos para lo que después fue el movimiento político que acabó conformando a la Cuarta Transformación ya Morena. Lozoya no va a ser juzgado. No nos hagamos. El que sí va a ser Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía. Dice López Obrador que si Ildefonso Guajardo es tan honesto como dice que lo es, pues no tiene nada de qué preocuparse, porque en la apertura de esta posibilidad de vincularlo con procesos de enriquecimiento inexplicable, si el hombre está libre de pecado, pues no tendrá nada que hacer, no tendrá de qué preocuparse. Pero si no lo está, aguas.
Ahora, el presidente sabe que hablar de Ildefonso Guajardo quiere decir que dejas de hablar de Martín López Obrador. Martín López Obrador, Pío López Obrador, Andrés Manuel López Obrador son una trinca de pillos. Habla de Ildefonso Guajardo, habla de la justicia que tiene que impartirse en contra de este hombre, que no tendría yo ni siquiera por qué ponerme en medio, pero dejas de hablar de Martín López Obrador. Y cuando surgió lo de Martín López Obrador, inmediatamente salió a la palestra Ildefonso Guajardo. ¿Para qué? Para desviar, para que ni siquiera nos ocupemos del tema. Bueno, pues dice el presidente, nosotros no perseguimos a nadie. No. Un juez federal dictó ya auto de formal prisión para Luis Cárdenas Palomino. ¿Y de qué se le acusa, entre otras? De tortura. ¿De qué se le acusa también a Luis Cárdenas Palomino? De que cuando se dio la detención de Israel Vallarta y de Florence Cassé y del Grupo Zodiaco, hubo un montaje en connivencia con Televisa. Entonces se falló al debido proceso. Y por lo mismo, Florence Cassé fue liberada. Bueno, pero si fue liberada Florence Cassé, podríamos pensar que también pudiera ser liberado Israel Vallarta, el líder de esta banda de secuestradores. Pues sí. A lo mejor el día de mañana vemos a este hombre, secuestrador, lo vemos en la calle, como si nada. Otra de las cosas que estoy viendo cómo evolucionan feo es esta noticia que nos sorprende a todos de la Universidad, la UDLA, la Universidad de las Américas. Fíjense, una universidad de esa categoría, quitan a Luis Ernesto Derbez por presuntos actos de triangulación de recursos con empresas fantasma, en una diferencia clara que tiene Miguel Barbosa con la Fundación Jenkins, y un hombre de la talla de Luis Ernesto Derbez como rector de esta Universidad de las Américas. Quitan a Luis Ernesto Derbez y ponen a Armando Ríos Peter. ¿Quién es Armando Ríos Peter? Pues es un señor que a mí me tocó en algún momento competir con él en una candidatura independiente para la presidencia de la República. Armando Ríos Peter, el Bronco, Margarita y un servidor. Éramos los que estábamos contendiendo. Armando Ríos Peter puede ser del partido político que quieras. El Bronco, pues ya ni te digo. Margarita, por supuesto. Digo, por ahí algún crítico me dirá que yo soy del PAN, pero pues, digo, ¿para qué? Ni siquiera me voy a desgastar, ¿no? Por supuesto que no. Pero ponen a Armando Ríos Peter al frente de una organización como es la Universidad de las Américas y le van a dar en la torre. Con esto, creo que esta universidad va a caer muy feo. El movimiento la está desprestigiando. Así, desprestigiando. Y no creo que pase mucho tiempo antes de que sepamos algo de Luis Ernesto Derbez en el que se manifieste por lo que realmente está sucediendo en esa universidad. Para mí, la toma del poder
de la Universidad de las Américas fue un movimiento estrictamente político. Es una vergüenza y es una pena que hayan invadido así y tomado como rehén a una universidad por una diferencia entre un particular y el gobernador. Aparte de que es un boleto que también compró el fiscal general de la República, el fiscal carnal Alejandro Gersmanero, y que han hecho de la UDLA una verdadera desgracia. Está viéndose la extinción de una universidad con toda la barba y se la van a acabar. El nivel de excelencia de la Universidad de las Américas, el cuerpo de profesores, que por supuesto muchos de los profesores que están en este momento dentro de la plantilla de maestros de grado de la universidad van a reaccionar, y su reacción va a ser salir de la Universidad de las Américas. No van a poder mantener sus empleos con dignidad y se van a tener que ir. Se están echando a la Universidad de las Américas. Y es otro de estos pleitos casados que adquieren los gobiernos de Morena con instituciones de probidad y de servicio a la nación y de seriedad y de profesionalismo. Es una vergüenza lo que están haciendo con la Universidad de las Américas. Vergüenza. Y ya cuando vi que había nombrado a Armando Ríos Peter ahí como rector, entonces dije, pues ahora sí, se acabó el asunto. Ni modo. Fíjense que se están haciendo esfuerzos en la zona de Apatzingán, Aguililla, para tratar de desbloquear a estas autopistas de los narcobloqueos que están imponiendo en la zona varios grupos, los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacán. Se ha hecho ahí un nudo de intereses. Pero mientras que liberan unos lugares, otro, por ejemplo, el municipio de Gabriel Zamora y otro en Buenavista, se han visto afectados por, otra vez, bloqueos que han impedido el paso entre Uruapan y la Lombardía. El sacerdote de Apatzingán, que es el prior José Segura, dice que es una mentira que el ejército esté cuidando la zona, que lo que se está experimentando en Michoacán es el ejercicio de un narcogobierno que no deja nada. Y hablando de narcogobiernos, fíjense ustedes lo que es las ironías de la vida, ¿no? En Tabasco, 5 municipios destacan por ser de los más violentos en el estado. ¿Saben ustedes cuál es el que más? La Macuspana, el enclave de Andrés Manuel López Obrador. En estos municipios se concentra el 62% de la población y la Macuspana, la de Andrés Manuel, es uno de los peores lugares que hay hoy en la República Mexicana por la intervención constante de narcogobiernos. López Obrador dijo algo el día de hoy que verdaderamente se salió de la raya. Qué cosa. Dijo Andrés Manuel López Obrador que la muerte de 56 activistas que se le están tratando de endilgar de su administración no es otra cosa más que propaganda de sus adversarios. Para López Obrador, no es cierto que hayan desaparecido activistas, hombre. Es propaganda maldita. Es una propaganda de la gente que va en contra de nosotros. Están en contra de nosotros porque no quieren la transformación. Se contabiliza todo con la aplicación de la máxima AMPA de la vida política, la calumnia, cuando no mancha tizna, asegura el presidente en alguno de sus intervenciones del día de hoy en la mañanera. Ignacio Mier,
el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, asegura que la mejor estrategia de seguridad para el país son los programas sociales, el asistencialismo. Y estará pidiendo al gobierno de la Cuarta Transformación que deje la violencia a un lado y que Morena piensa que la mejor fórmula para pacificar al país es con una política de promoción de dinero para que se le dé a la población más pobre. O sea, es un asunto de repartir lana. Estamos bien, esta es la estrategia. Antes había gastos que eran un barril sin fondo y la Cuarta Transformación, dice Ignacio Mier, con sus programas de asistencialismo, bueno, él les llama programas sociales, con esto va a arreglar el problema delincuencial en el país. Bueno, sigue sin haber medicamentos, sigue sin haber. El 55% de los medicamentos del sector público no se ha adjudicado porque ahora, teniendo los medicamentos, hay problemas para entregárselos al sector público. Ahí están las medicinas. Ahora hay problemas porque no hay mecanismos para recibir las medicinas. Hasta ahí me quedo. Sin explicación, punto y aparte otra cosa, sin explicación alguna, la más mínima, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, nombró a Martí Batres como secretario general de gobierno en la capital del país. A otro cuate que se llama Alfonso Suárez del Real, que era el secretario general de gobierno, ahora pasa a ser como una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como jefe de la oficina de gabinete de Claudia Sheinbaum. Ahora, que Martí Batres entre al quite y se convierta en el segundo de a bordo de la capital de la República Mexicana. Malas noticias, ¿eh? Andas mal, cacama. Martí Batres va a ser la némesis de Claudia Sheinbaum. En este momento, si alguien que está frotando las manoplas para decir qué bueno que nombraron a este cuate al frente de la Secretaría General de Gobierno, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard sabe quién es Martí Batres, que es un mapache. Los mapaches se supone que nada más roban votos, ¿no? Este es un mapache multifuncional. Este es una lacra. Secretario General de Gobierno en la Ciudad de México. Que nos agarren confesados. No voy a decir más. Solamente decir que Martí Batres estaba hace un ratito muy calladito. Ahora pega este brinco y para mí es un brinco para abajo. Porque aquí se va a ver quién es Martí Batres. Yo lo conozco al señor y solamente les digo, es otro sátrapa, dice Mónica Aguilar. Los buitres de la 4T, Martí, Claudia, Marcelo y Bartet. No, pues hay otros más. ¿Qué me dices de Ricardo Monreal? ¿O qué estará en banco? ¿Y qué de René Bejarano? ¿Y qué de Dolores Padierna? ¿Y qué de la Claudia? No, para donde te muevas. Para donde te muevas. Bueno, me quedo con el buen sabor de boca de Cuba, que para mí es la noticia. Nada te parece. Es con C. Jesús Fuentes. Me encanta que sí escribes bien tu nombre. Bueno.
UDLA ya fue otra universidad que se va al cuerno, ¿no? Salvemos a la UNAM. Pues sí. Ya esta vez todo acabado de tanto rencor. ¿Ves? Es con S. Luego por eso no los pelo, hombre. No saben ni escribir. Bueno. Gracias por estar conmigo en esta tarde aquí en Facebook. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Saludos y bendiciones a ti y a tu familia desde Veracruz. Pepe Bond, gracias. Carlos Reyes, un abrazo. Ernest Esquivel, saludos, gracias. Sí, el narco está duro, muy duro. Son nacos, Pedro, jaja. No, pues, yo qué más quisiera que toda esta gente reaccionara. Fíjense, todos estos jóvenes que reaccionaron en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba son hijos o nietos de otros cubanos que tuvieron que doblar las manos ante el avance del comunismo. Pero ellos ya piensan de una manera diferente. Y ellos son los que van a sacar al país adelante. Yo me siento muy entusiasmado, muy emocionado con lo que está pasando y creo que Cuba próximamente, ya le dije a un buen amigo, hoy por tratar a un cubano, querido amigo mío, próximamente nos estaremos tomando un mojito allá en la bodeguita del medio, en La Habana, para festejar a una Cuba libre. Bueno, mañana nos escuchamos. Gracias, claro que sí. Gracias a todos. No los menciones, estimado Pedro, pobres. Bueno, de vez en cuando un rasponcito. Humberto Calderón, saludos. María Heréndira Resendi Fonseca, un saludo. A todos, con mucho cariño. Gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches el día de mañana. 7:15 de la mañana, en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Les saludo, les abrazo y estaré, por supuesto, presente con ustedes. Tú nunca fuiste aspirante independiente, no mientas. Bueno, Adrián, está bien, lo que tú quieras. Los jóvenes de acá. Gracias. Hasta mañana.